Les bendiga, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en esta serie de estudios que estamos teniendo los miércoles a las 8 de la noche. Así es que espero que todos se encuentren bien con el favor de Dios. Y vamos a dar inicio para continuar con este estudio acerca de cómo compartir el Evangelio de Cristo. Así es que vamos a orar y daremos inicio. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque nos das la vida y la salud. Nos permites disponer de este tiempo para seguir equipándonos a fin de compartir, Señor, tu palabra, las buenas nuevas de salvación. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a toda verdad, nos ilumine y seguimos pidiéndote, Padre Santo, que pongas en nosotros esa pasión y ese amor renovado hacia Cristo y también para compartir su obra perfecta y preciosa a favor de nosotros. Bendícenos, perdona por favor toda ofensa y guíanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Bueno, vimos hace 2 semanas la necesidad de entender el Evangelio a la luz de la Biblia. La semana pasada vimos también la importancia de explicar el Evangelio, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otro tema sobre el evangelismo, acerca de la urgencia de evangelizar. ¿Por qué es urgente que evangelicemos? Y quiero compartir brevemente 5 razones por las cuales es urgente, es prioritario que nosotros los creyentes entendamos bien nuestra razón de ser, la misión que Dios nos ha encargado y podamos compartir el Evangelio de Cristo. Entonces busque por favor en primer lugar en el Evangelio de Mateo capítulo 28, ya ese texto muy conocido acerca de lo que se conoce como la Gran Comisión. En Mateo 28 versos 19 y 20 el Señor Jesús da este mandato, ¿verdad? Este mandamiento para los creyentes, en donde Él nos dice en Mateo 28, versos del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, la primera razón, ¿por qué es urgente que testifiquemos de Cristo? Bueno, en primer lugar, porque es un mandato, ¿verdad? Es un mandamiento y Jesús aquí nos está dando ya desde hace 2000 años la orden: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, no tenemos pues ya que estar esperando que se nos confirme la orden de ir y evangelizar y compartir el Evangelio. Ya la orden fue dada, mis hermanos. Entonces, los que somos creyentes, los que somos discípulos, seguidores de Jesús, tenemos ya este mandato que de hecho es nuestra misión, es nuestra razón de ser como iglesia y como discípulos suyos. Entonces, tenemos que evangelizar, que compartir el Evangelio de Jesucristo. Para eso existimos como iglesia. Si no fuera así, pues Dios ya nos hubiera llamado, una vez que hemos sido salvos, Dios nos hubiera llamado inmediatamente a su presencia para estar con Él por toda la eternidad en el cielo. Pero no es así. El Señor aquí nos dejó en la tierra, si estamos con vida, para cumplir esta misión de ir y hacer discípulos, dar a conocer el Evangelio, ¿verdad? Y esa es la misión. No se trata solamente de congregarnos, de asistir o de servir en tal o cual ministerio, que todo eso es bueno y tenemos que hacerlo, sino que la razón primordial de los creyentes, y que a veces, mis hermanos, es lo que menos se hace y lo que se pasa por alto, y la visión que ya no tenemos, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado quizás a tener un sistema religioso, ¿verdad? Pero se ha perdido la visión, la misión, el enfoque y la pasión para compartir las buenas nuevas de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué es urgente que testifiquemos de Cristo, que evangelicemos? Porque es su mandato. Luego entonces, si no estamos testificando, si no estamos evangelizando, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Y es lo que está pasando con muchas iglesias que han perdido ya el enfoque, la misión, y están haciendo todo menos ganar almas para el Señor. Así es que yo creo que esta es una de las estrategias del enemigo, de Satanás, y es mantenernos ocupados a los creyentes en todo, menos en la razón principal, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces déjeme preguntarle, para comenzar este año del 2021, ¿a cuántas personas usted les explicó y les compartió el Evangelio? 2. ¿Y a cuántas de esas personas dio usted a los pies de Cristo?
¿verdad? Entonces, si lo hizo así, si testificó, gloria a Dios, y si alcanzó gente a los pies de Cristo, pues gloria a Dios, pero si no compartió, y si no guió a nadie, entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿En qué nos estamos ocupando o en qué nos estamos distrayendo, que no estamos cumpliendo la misión, la razón de ser de cada iglesia cristiana? Así es que el primer punto, la primera razón, ¿por qué evangelizar? Porque es un mandato y porque es la misión que Jesús nos encargó como iglesia y como discípulos. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver la segunda razón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Busque, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Y dice entonces aquí el apóstol Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, la segunda razón, porque es urgente que evangelicemos. Bueno, porque es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es decir, también sean discipulados. Y porque hay un solo mediador, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí nos estamos percatando del gran amor de Dios por la humanidad, que aún a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados y de nuestra desobediencia, Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo, para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, morir por nosotros y resucitar al tercer día, a fin de que podamos arrepentirnos y venir con fe y depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Busque ahora, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Quiero compartir estas referencias porque a veces no sabemos, ¿verdad?, el por qué. Bueno, estamos explicando el por qué, pero también con el fondo bíblico, con el fundamento bíblico, ¿verdad? Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice aquí, el Señor no retarda su promesa, o sea, su promesa de venir por su iglesia, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, sabemos que no toda la gente va a aceptar venir a Cristo, eso lo entendemos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es que todos se salven y se arrepientan, pero Dios nos da la oportunidad y también esa libertad de poder seguirle, de creer en Él, de arrepentirnos o también de rechazarle. Pero tenemos que entender esto, Dios ama a la gente a pesar de sus maldades, y aunque sí Dios aborrece el pecado y en un momento dado también podemos decir que hasta al pecador mientras no se arrepienta, hay esa situación de, sí, le ama, pero hay una separación por causa del pecado del hombre. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué es urgente evangelizar? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Él no quiere que nadie se pierda. Así como usted, y yo espero que ya lo sea, ¿verdad? Usted ya es una persona salva, ya usted ha nacido de nuevo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Se cumplió el plan del Señor y alguien a usted le compartió de Cristo Jesús. De gracia recibimos, ahora debemos dar de gracia, o sea, compartir también el Evangelio con las personas que no conocen la verdad. Así es que, ¿cuántas gracias tenemos que darle a Dios? Porque Dios usó a una persona o a varias, ¿verdad?, para que nos compartieran la palabra del Señor, nos compartieran de Jesús, y un día el Señor abrió nuestros ojos, tocó nuestro corazón, su Espíritu Santo, y venimos a Él. Pero Dios usó a alguien. Ahora, usted y yo somos esos instrumentos para cumplir la voluntad de Dios. Ok, en tercer lugar, ¿por qué es urgente que testifiquemos de Cristo? Porque la gente sin Cristo está perdida, punto. La gente sin Cristo va a ir al infierno eternamente si no se arrepiente y cree en el Señor. Es decir,
que después de muerta una persona no tendrá una segunda oportunidad. Ahora, esto a veces es difícil de aceptar para ya algunos creyentes, ¿verdad? Porque piensan que, pues como Dios es bueno, después de que muera la gente, pues la gente se puede salvar a través de ciertos sacramentos, a través de ofrecerles misas por los muertos, a través de pagar, ¿verdad? De dar limosnas, etcétera. No, ya no. La oportunidad, la única oportunidad que Dios le da al hombre de salvación, de arrepentirse, de creer en Cristo, es estando en vida. Vamos entonces al fundamento bíblico. Juan 3, 18 y 19. Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. ¿Por qué es urgente que evangelicemos? Bueno, nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 18 y 19, que el que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ahorita una persona que no cree en Cristo ya está condenada, aunque tiene la oportunidad de salvarse a través de los méritos de Cristo. Sí, pero ahorita, debido a su falta de arrepentimiento y debido a que no cree en Cristo Jesús y su obra perfecta, hay condenación en su vida. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, la palabra y Cristo Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así es que la gente dice, pero si esta persona es buena y hace cosas buenas, bueno, delante de Dios todos somos malos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Nuestra naturaleza es una naturaleza que tiene la tendencia hacia lo malo, es una naturaleza egoísta, rebelde, que ha ofendido a Dios, ¿verdad? Por eso es que debido a esa naturaleza merecemos la condenación y el vivir eternamente en el infierno. Ahora, hay dos destinos, la Biblia nos marca solamente dos destinos, no tres, no cuatro. La Biblia no enseña que exista el purgatorio, no existe eso. La Biblia tampoco enseña que exista el limbo, tampoco existe. Solamente la Biblia nos enseña que hay dos caminos eternos, dos destinos eternos. El cielo, la presencia con Dios, o el infierno, separados del amor de Dios para siempre. Bueno, entonces estamos hablando sobre este tercer punto, que la gente sin Cristo está perdida y si no se arrepiente y cree en Cristo, irá al infierno eternamente. Mateo 25, 41, vamos a las referencias bíblicas. Entonces, Mateo capítulo 25, verso 41. Ahora, a la gente que no conoce la palabra de Dios, si uno le pregunta, ¿y a dónde crees que vas a ir después de cuando mueras? Bueno, algunos dicen no saben y otros dicen, bueno, pues voy al cielo porque me porté más o menos bien, porque cumplí ciertos mandamientos, pero están equivocados realmente a la luz de la Biblia. Esos pensamientos no tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Entonces, Mateo 25, 41, Jesús está hablando aquí de un juicio que habrá después de la gran tribulación, y dice aquí en Mateo 25, 41, que entonces dirá, está hablando de las ovejas y de los cabritos, las ovejas están a la derecha, la gente que se salvará, y a la izquierda dice, verso 41, entonces dirá Jesús también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno en un principio fue preparado no para la humanidad, sino fue preparado para el diablo y los ángeles caídos. Sin embargo, como el hombre también ha pecado, ahora el hombre, si no se arrepiente, irá a este destino que le llama el fuego eterno o el infierno. Busque por favor en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 20. Ahora, mis hermanos, estamos hablando de hechos sumamente serios. Entender, la gente con Cristo es salva por la gracia de Dios, pero la gente que rechaza a Cristo y su evangelio va a vivir eternamente en el infierno. Es el asunto más serio que podamos nosotros compartir y entender para que la gente venga al Señor. Apocalipsis 20, versos del 11 al 15, ahora aquí habla del último juicio, que será en el gran trono blanco delante de Dios. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice, y vi, dice aquí el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte física. Y la muerte segunda es la muerte espiritual en el infierno por toda la eternidad. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia no habla de reencarnación. Esa es una invención, una doctrina de que se cree mucho allá en el Oriente, en la India y lugares cercanos, y que ahora en Occidente pues se ha adoptado mucho esta creencia en donde la gente piensa pues que habrá una serie de reencarnaciones, ¿verdad? Hasta que llegue uno a la perfección. No, muere y se acabó todo, ¿verdad? O va al cielo o va directo al infierno. Ahora, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Muerte no es aniquilación, muerte es separación. Entonces, si una persona muere sin Cristo, morirá eternamente separados del amor de Dios. Bueno, y Apocalipsis 21, 27, dice aquí que no entrará en ella, o sea, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que es parte del cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, nada pecaminoso. Ahora vamos entendiendo por qué, porque en el cielo, en donde habita Dios, Él es santo, puro, perfecto, justo. No hay nada pecaminoso, no hay ninguna mancha de maldad, no hay nada malo, simple y sencillamente nada inmundo, ¿verdad? O torcido, o chueco, o inmoral, podrá estar en el cielo. No hay. Dice, porque no entrará en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Déjeme preguntarle, ¿ha mentido usted alguna vez? Pues si ya mintió no podrá entrar, a menos que, como vamos a ver más adelante, hay un solo camino que Dios ha dado para la salvación. Y ahorita vamos a ver cuál es. Así es que dice, nada que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No dice que van a entrar al cielo aquellos que tengan una religión o que sean muy religiosos o que tengan 3 o 4 creencias o 3 o 4 religiosos o que sean muy espirituales, entre comillas, no. La única manera de entrar al cielo por toda la eternidad y disfrutar de la presencia y de la gracia y de las glorias de nuestro Dios es estando inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso que significa que Dios sabe que para entrar en su presencia, el nombre de usted o el mío, si queremos entrar al cielo, tiene que estar ahí en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿quién es el Cordero? Cristo Jesús, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese problema de la inmundicia, del pecado, de la mentira, de lo que sea, ¿se puede quitar? Sí, pero hay solamente una forma. No es a través de cumplir ordenanzas, rituales religiosos, de hacerse limpias, de hacer votos, no es a través de hacer juramentos, no es a través de nada que el hombre quiera hacer por su propia mano. ¿Por qué? Porque ya nuestras mentes y corazones y manos y todo nuestro ser está manchado por el pecado. Estamos sucios, inmundos. Por lo tanto, por nuestra propia cuenta no podemos obtener ni ganar la salvación, ni merecerla, ¿verdad? Así es que la tercera razón por qué es urgente dar a conocer las buenas nuevas, porque la gente sin Cristo está perdida e irá al infierno eternamente, a menos que se arrepiente y cree en Cristo. No habrá una segunda oportunidad después de muertos. Ok. En penúltimo lugar, ¿por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué es urgente que testifiquemos de Cristo? Porque no hay otro camino para la salvación y para entrar al cielo, excepto a través de Cristo Jesús. Sí, no hay otro camino, no hay 2, no hay 3. Como hemos dicho, hay un dicho muy común, ¿verdad? En el mundo es que todas las religiones llevan a Dios. No, ninguna religión lleva a Dios, ninguna. ¿Por qué? Porque Dios no estableció la religión para salvarnos. Dios estableció entregar a su Hijo en un sacrificio vivo, viviendo Cristo de manera perfecta, yendo a la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonarnos. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar para poder tener acceso al Padre. Ahora, vamos al fundamento bíblico. No hay otro camino. Ahora, ¿qué es donde inclusive algunos creyentes piensan?
Pues a lo mejor sí, si es de tal o cual religión, ¿verdad? Pues andan trabajando mucho en sus religiones, están casi todos los días en el templo, van a sus actividades religiosas. Sabes que las actividades religiosas, ni las ordenanzas, ni los cultos, ni nada te puede salvar. Solamente te puede salvar Cristo Jesús. Nada más. Vamos a Juan 14, 6, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice aquí la Escritura, en donde le pregunta uno de los apóstoles, Tomás, le pregunta a Jesucristo en el verso 5, Juan 14, 5, le dijo Tomás a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuál es el camino? Verso 6, aquí responde Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es muy claro, dice él: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y dice: nadie, ¿verdad? Sin excepción, nadie viene al Padre si no es a través de mí, es lo que dice Jesús. Así es que no es a través de Buda, no es a través de Krishna, no es por medio de la Santa Muerte, no es a través de imágenes, no es a través de santos, no es a través de San Pablo, de San Pedro, no es a través de los ángeles, no es a través de las religiones, no es que seamos pequeños dioses, no, nada de eso. Solamente hay un camino, y Jesús lo dice aquí muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos, el siguiente libro que está después del Evangelio de Juan, Hechos, capítulo 4. Vamos a ver aquí qué dice también la Escritura, Hechos 4, en donde le preguntan a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 12, Hechos 4, 11 y 12. Y dice aquí: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, está hablando a los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la salvación a través de un rabino, no es la salvación a través de un sacerdote, no es la salvación a través de un pastor inclusive, no. La salvación es a través de Cristo. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sus parientes que quizás ya han fallecido no pueden abogar por usted, no pueden tampoco salvarle. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, excepto a través de la persona de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Otra vez insistimos: todo ser humano que ha vivido aquí ha pecado, excepto Cristo Jesús, que es Dios y se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta, el único. Dice la Escritura: no hay justo ni aun uno. O sea, todos los seres humanos hemos pecado, hombres y mujeres, sin excepción. La única excepción es Cristo Jesús, que siempre hizo la voluntad del Padre. Entonces, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Biblia, y lo que Dios ha establecido solamente, si vamos al siguiente libro después de Hechos, Romanos, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, y dice aquí el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Recuerde que Evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, aquí está, poder de Dios para salvación. Si usted quiere salvarse, venga y créale, venga a Cristo, cree el Evangelio, la buena noticia de que Dios nos ama a pesar de que hemos pecado, y entregó a Cristo Jesús como sustituto. En lugar de que nosotros padeciéramos la ira de Dios y la condenación eterna, todo eso lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Así es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin excepción. No dice que usted debe tener tal o cual religión. Usted venga a Cristo, crea en Él y siga su palabra. Al judío primeramente y también al griego. Así es que estas son las buenas noticias, que sí, el único camino es Cristo. Él tuvo una vida perfecta, solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Busque ahora en la primera carta de Juan, por favor, primera carta de Juan, capítulo 1, porque no podemos lavarnos por nuestros propios méritos, por nuestras propias acciones, por nuestras propias intenciones, no. El único remedio que Dios puso para limpiar
nuestras iniquidades y para dejarnos más blancos que la nieve es la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, lamentablemente hay religiones que usan animales, gallinas, etcétera, ¿verdad? Para desangrarlas y a través de esa sangre, según ellos, les limpian. No, nada de eso es verdad, todo eso es mentira. Solamente la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder para limpiarnos completamente y poner nuestros corazones blancos, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y para limpiar. Y además, porque solamente Cristo es el único camino, porque Él venció a la muerte, Él venció al pecado, venció a la tumba, venció a Satanás. Él vive una vida perfecta y Él resucitó después de muerto el tercer día. Y eso significa que Cristo vive hoy y Él quiere vivir y transformarle a usted, a su imagen y a su semejanza. Bueno, y en último lugar, en quinto lugar, la quinta razón, ¿por qué es urgente que evangelicemos, que testifiquemos de Cristo? Mis hermanos, porque tenemos que saber, tenemos que conocer que estamos ya en los últimos tiempos, conociendo el tiempo, conociendo en qué momento estamos, en qué momento de la historia nos encontramos. Busque Romanos capítulo 11, y aquí tenemos la exhortación del apóstol Pablo, hablándole a los creyentes, porque lamentablemente hay muchos creyentes que están dormidos, aunque vayan a la iglesia o vayan de vez en cuando, parece que están dormidos, ¿verdad? Y no saben lo que está pasando realmente en estos tiempos. Romanos capítulo 13, versos 11 y 12, dice aquí el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo. O sea, tenemos que despertarnos los creyentes, tenemos que entender y discernir en qué tiempo estamos viviendo. Y dice Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Un creyente que no está evangelizando está dormido, punto. Así es. Un creyente que no tiene pasión por las almas está dormido. Está durmiendo la siesta espiritual. O está anestesiado por el enemigo, o anestesiado por la carne o por el mundo. Pero dice Pablo, mis hermanos, ya conozcan el tiempo, por favor, ¿verdad? En este año 2021, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Ahora, ¿a qué hace referencia? Pues a la venida de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia. Verso 12, la noche está avanzada. La noche está avanzada, las tinieblas, el pecado, la maldad, la inmoralidad del mundo sigue avanzando y muchos creyentes están dormidos. El mundo le dice bueno a lo malo y a lo malo bueno. Le dice a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Tenemos que despertarnos, mis hermanos, y entender que no hay otra forma de salvación. Por favor, no son los planes globales, no son los políticos, no son las estrategias del mundo lo que va a mejorar este planeta. Al contrario, vamos a ir de mal en peor. Ese es el asunto. Y no es que sea pesimista, es lo que nos marca la Biblia. Porque en la medida en que se acerca el arrebatamiento de Cristo por la iglesia, las cosas se van a ir poniendo de mal en peor, ¿verdad? Pero los creyentes tenemos una esperanza, esa es la bendita esperanza, que antes de que venga esta situación de la gran tribulación sobre este planeta durante 7 años, Cristo vendrá y nos levantará. Pero tenemos que entender el tiempo en el cual nos encontramos, ¿verdad? Ahora dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo, ya estoy a punto de concluir y tengo que ir un poquito más rápido. 1 Timoteo capítulo 4, en los versos 1 y 2. O sea, tenemos que conocer los tiempos, y dice Pablo, 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, le darán la espalda al Evangelio, le darán la espalda a la Biblia, le darán la espalda a la palabra de Dios. Gente que escuchó, gente que se congregó, gente que inclusive llegó a ser miembro, pero nunca nacieron de nuevo, nunca fueron cristianos auténticos. Ellos son los que van a apostatar, o sea, a negar la fe, o a renegar de Cristo, o a abandonar la palabra de Dios. Dice entonces, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuánta gente se apartó del camino, verdad? De lo que estaba escuchando, de lo que sabía, porque se fue a situaciones que eran más agradables al oído, les hablaron bonito, les hicieron promesas, etcétera, etcétera, y la gente
se desvió de la fe. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibieran casarse, etcétera, etcétera. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días que ya estamos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Puede usted negar eso? ¿Verdad que no? Estamos en tiempos peligrosos y en todos los aspectos, mis hermanos. Entonces es tiempo de despertarnos, de levantarnos del sueño. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Hay mucha gente en las iglesias que son eso. Tienen apariencia de piedad, apariencia de ser santos, creyentes, apariencia de ser discípulos, pero no lo son. Esa es la verdad. Por eso hay mucha gente que pues, no tiene un buen testimonio. Pues qué testimonio bueno va a tener si no se ha convertido a Cristo realmente, verdaderamente. Y pueden tener años asistiendo y congregándose y tener la apariencia de piedad. Uno piensa, pues es el hermano. Pero cuando Cristo venga en un arrebatamiento, esa persona con apariencia de piedad se va a quedar aquí, en la tribulación. No se va al cielo, no porque era un mal cristiano, no, sino porque no era cristiano. Tan tan. Ese es el asunto. Así es que tenemos que probar nuestra fe si somos creyentes auténticos o somos gente de apariencia de piedad. Y más nos vale ser sinceros y honestos con nosotros mismos y con Dios. Porque el asunto viene grave, viene en serio, ¿verdad? Que a Dios no lo podemos engañar. Entonces Jesús dijo, levanten sus ojos, ¿verdad? Porque ya los campos están listos para la cosecha. Así es que viene el Señor, viene en el arrebatamiento, Él nos llevará, es lo que estamos esperando, pero antes de que venga Cristo, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar testificando. Evangelice. Usted no los va a convertir. Quien convierte es el Espíritu Santo. A usted y a mí nos toca dar a conocer las buenas nuevas. Quien quebranta y cambia corazones es Dios. Él es quien da la fe. Usted y yo solamente expliquemos en amor y en oración, guiados por el Espíritu Santo, el Evangelio. Y concluimos con esto, con un llamamiento, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 4, el apóstol Pablo está a punto de morir, él está en una cárcel y le escribe sus últimas palabras a su querido discípulo, ¿verdad? A su amado discípulo, y le dice, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco, le dice a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy hay infinidad de religiones, hay infinidad de filosofías, hay infinidad de creencias, ¿verdad? Pero la Biblia las cataloga como enseñanzas que no son de la sana doctrina. Entonces la gente va a ser engañada, no van a escuchar realmente la Biblia, aunque puedan tener una Biblia en el púlpito. Hoy muchos se están dedicando a desviar a la gente y ponen ahí la Biblia o el nombre de la Biblia, ¿verdad? Pero nada de verdad. Dice, sino que teniendo comezón de oír, la gente se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces hay mucha gente que es religiosa, pero a fin de cuentas lo que se está reuniendo ahí en esos lugares es porque anhelan algo en su carne, sus propias concupiscencias. Y eso es lo que están haciendo hoy. Están dando un falso evangelio sobre todo el movimiento carismático, que le prometen a la gente sus milagros, sus sanidades, sus maravillas, éxito, riquezas, etcétera, etcétera. Y usan la Biblia con versículos aislados. Pero nos dice aquí que entonces la gente se amontonará porque eso es lo que va a querer. No quieren un compromiso de amor y de obediencia a Cristo y a su palabra. No quieren compromiso. Quieren bendiciones nada más, ¿verdad? Quieren las dádivas, pero nunca quieren rendir su voluntad, su corazón, para amar y seguirle con todo su ser a Cristo Jesús y su Evangelio. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. O sea, toda esa gente estará engañada. Pero finalmente, ¿por qué tenemos que evangelizar? Verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sí, hay pruebas, hay dificultades en la vida cristiana, pero Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Haz obra de evangelista. Ahí está, más claro, cumple tu ministerio. Bueno, mis hermanos, pues aquí estamos entonces con este tema. No nos malacostumbremos a no testificar. No nos malacostumbremos a no llevar fruto en almas para Cristo. Si ha sido eso, mis hermanos, pues pidámosle perdón a Dios y digámosle, Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti, límpiame, ayúdame a hacer a un lado todo aquello que no te agrade y, Señor, úsame como un instrumento para llevar tu evangelio, para alumbrar. Tú convertirás, Señor, a quien tú tengas así dispuesto. Mi papel es darles a conocer el evangelio. Bueno, mis hermanos, pues que Dios nos ayude. Los próximos miércoles continuaremos con algunos puntos importantes sobre cómo evangelizar eficazmente. Vamos a orar y luego le compartiré algunos anuncios brevemente. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, porque a nosotros nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Permítenos recobrar, Señor, ese primer amor, esa pasión, ese valor y ese poder de tu Espíritu Santo para que sin tardanza prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Permítenos llevar fruto para tu honra y para tu gloria y permítenos, Señor, pues acercarnos a la gente para transmitirles con gozo, con alegría y con sabiduría tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, tenemos entonces los siguientes anuncios. Miércoles continuamos con estos estudios sobre cómo evangelizar. A las 8 de la noche estamos en Facebook. Y el siguiente día lo suben a YouTube. Bueno, y los domingos estamos teniendo ya los cultos presenciales a las 12 del día, guardando las medidas sanitarias, y también se está transmitiendo en línea. Bueno, les recordamos también que ya el domingo estuvieron pidiendo mucho estos calendarios, así es que ya tenemos ahí algunos para que usted los pueda adquirir en el templo y usarlo usted o compartirlo también, es una forma de testificar también de Cristo. Y finalmente, mis hermanos, Dios mediante, el último domingo de este mes de noviembre, que es el domingo 28, celebraremos el aniversario de nuestra Iglesia Bautista del Renuevo. Estaremos a las 12 del día y terminando la celebración de aniversario tendremos taquiza, cada quien vamos a llevar un guisado y también compartiremos el pastel especial de Navidad, de aniversario. Así es que invite también personas nuevas, ore por estas personas para que nos acompañen. Bueno, mis hermanos, un abrazo y que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.